sido situación correcta. Ahora ha sabido bien quiere como ha completado el trabajo defensivo con ello. Prácticamente a la siguiente la obligada. Y controla Alexis. Alexis ahora no estuvo acertado. Y así para Brahimi, ahora sí, y manda la pelota, pero todo lo que puede. Todo lo que puede derecha. Excelente la Pablo, el Salvador dispara, venga para Alexis. El pase fantástico del sexto. Después del sexto que se va a olvidar, el pase de muy bien. Es un 7-5, pero clarísima de gol para Alexis. Sigue el cambio, ¿eh? No, no. Incrementa que se viene la presión Sergio Busquets. Y Torreana. Porque el Barça está presionando muy arriba. Una pérdida ahí es sinónimo de pasión. Hoy se ve todo. Pero sí es verdad que en algún momento está siendo una presión más posicional que agresiva. Ahora sí hemos visto a Busquets y ha sido más agresivo, pero no está siendo tanto normal, no está siendo tanto Alexis. Eso de nada. Relativo mal toque de primeras. Malawi se lo hacia la banda de Rodríguez, pisa el balón de Malawi. Ya una vez poniéndose de frente hacia la portería, se apoya en Piti. Piti Patrito. Y así Brahimi. Brahimi se marcha con facilidad, Montoya sigue Brahimi ya al final el provoque en el corner, tocó parte. Brahimi que ha llegado tarde de su selección de Argelia, clasificado para el Mundial y se ha tenido un entrenamiento y pero cuando se ha entrado en la cinta de estrella que estaba jugando prácticamente titular, la gasolina que tendrá Brahimi, pero muchos están siendo también de los destacados, se llama el corner, Rodríguez. Tiene bien Alcaraz, que para Alcaraz porque su equipo lo necesita y arranca desde la banda, Ricardo, y por lo menos porque no sé si se ve bastante controlado. Alexis, el doble a Martín Montoya, vuelve el chileno, mete las pelotas, el pase de Alexis, buscando Alexis, también buscando el pase de las piernas. Alexis en su día del pase de Neymar, lo que lo iba el pasador. Vamos aquí, Adriano. De 30 metros al pecho de Alexis Sánchez. Todo bien. Alexis, si viene el Pablo, se ha estorbado. Alexis. Todo el chileno. Todo bien. Seguro, aquí tengo que hacer esto. Escúchame más el botón del día, ya soy. Está confundido. Los límites del frontal, simplemente que está la línea Fábricas y se adelantamos minuto 40.
el tanto que le aporta una dosis bastante amplia de tranquilidad al fútbol Barcelona. El otro penal más por parte de los jugadores del Granada y que debe haber caído auténticamente en el banquillo del Granada, todo lo contrario de Carlos del Barça. Ese penalti sobre Andrés Iniesta y él después de esta por la gente pero bueno, pues hasta acaba de la voz y el hecho que Sergio Vargas ha marcado su quinto gol de liga desde la penalti, el primero tiró Iniesta gol y el segundo estaba ahí en el salto. Son Javier que está marcando la diferencia en la primera mitad. Sí. Granada que está viendo como esas acciones al límite en el área está siendo duramente castigado. 4 minutos para el descanso. Y City, que ha venido después del 1-0, visto no tiene alterar, suponemos que no va a alterar los planes de Lucas Alcaraz y de su equipo. El 2-0 ya no es que altere o no, es que lo que se resiente fundamentalmente es la actividad mental, ¿no? La concentración y hacer tus posibilidades. Sí, te obliga, de alguna manera te obliga, justamente sabes que el marcador es ya amplio, que por lo tanto no basta simplemente con ir defendido y creyendo que lo está haciendo todo correcto, sino que además hay que darles un paso adelante para intentar recortar distancias y volver a tener el partido. Todavía faltan sobre Busquets, pero el Granada juega por Brahimi, después Kelly al medio de Gavi, prospera la circulación de pelota por parte de Granada y el Granada, y ahí tapó un poquito de Granada. Busquets, por parte de la bola, de la costada, estaba reclamando la jugada de suerte, había perdido la posición que Busquets en el centro del campo, había sido falta y estaba retirada, le cuesta una amonestación a Sergio Busquets. Ya sé si es un fallo. Pasa que se lo dije cuando fuiste tú, pasa a nosotros. ¿Oíste? Ni Fran, Sí. Para valorarse lo que hace o no hace puede ser. y vale, pues yo y ese segundo juego es uno de esos árbitros que permite se disputa no violenta, sí agresiva, siendo falta para él. me mandé 4 juegos y un acta de un juego de baile. No hay fuera de juego en esa bota que está Pedro y después del remate salió forzando y apenas tiene la bota de más. Brahimi buscaba a Renfrio, pero ahí estamos atentos también a esa acción. Alexis y tuvo que ir a tapar el lateral izquierdo porque está fuera de sí Furquier. Vino Alexis, se sacrifica Brahimi, sacrifica que al final tiene premio. Alexis está esperando, va a recibir Alexis, no control. Tiene mucho tiempo para pensar en esta, y mucho tiempo para prosperar a Alexis. Somos profesionales del docero, que los marcajes ya no son tan rígidos, hay cierta flexibilidad y por lo tanto la posibilidad de que incremente el marcador del Barça es mayor. Roberto León que quería irse estancado de Pedro, que ha picado de la acción anterior, que hablábamos que incluso León debería preguntar de manera. mientras recocina dentro del partido. Pero ahí que creo que se acabó el Mateo, se había llegado al 45-0, después del penalti que no alcanza el líder del Fútbol Club Barcelona. Esta primera mitad lo ha dejado ya casi
liquidado Granada que con buenas maneras y incluso con buenas sensaciones. Los jugadores de Granada, por ejemplo, se acercaban a la hora para finalizar esta primera parte a la cuerda, pero de que, bueno, pues le volvía a avisar otra vez que tiene ya esa cantidad de políticos, los jugadores doloridos, se vienen al descanso, todos los jugadores ya prácticamente llegando al dueño del estadio crítico, todos los protagonistas por parte ya para la segunda llegar. Primera parte, un Granada que va perdiendo todo, por esos tantos de penalti marcados por Andrés Iniesta, cerca de la y un pase en la carrera que cada pinche un Martín. Sí, de todas maneras, las posiciones tampoco parecían que estaba Barça, ¿no? Al final, tal vez no había obsesión de ocasiones de gol, pero sí es cierto que se encontró con esa jugada del penalti, que tranquilidad, estaba impaciente por la llegada del gol, pero a partir de ahí, pues sí es cierto que probablemente el Granada ha llegado con un mínimo, pero también pinta hasta un punto de trabajo. Hemos llegado del camino al descanso, marcando dos goles, dos penaltis. Hay alguna cosa natural que hay dinero de no estar a los Ahora con 18.300 euros, Javier París con Juan Luis y luego yo con Papa. Si siempre me has querido, ahora tienes un mucho de luz por 300 euros. Solo más abajo. Desde el mensaje de la línea de un que permite térmica, un componente con propiedades transdurales facilita la evacuación de cualquier sensación de humedad. Prendas interiores técnicas Wetse. Quédate con lo mejor del verano. Santiago Huerta y Ricardo Se
Proviene de Menancote, que contiene el diente contra el dolor de la sensibilidad. Ahora, disponible también en cualquier Antonio Cid, Abraham. Avisa breve y Pablo Perdido. Ya está, el siguiente cuadro. Juan Carlos Díez. Juan Abel Díaz. Sí. ¿Qué te digo yo? ¿Viste una cosa? ¿Qué flechas viste a Filipe? ¿Qué flechas viste a Antonio Filipe? Claro, porque lo de Filipe tenía yo. Salvo que sea una oferta.
finales que ayudan a poder empezar a ser sobre el cantón, usted está hablando del paso, tenemos espacio, tenemos tiempo para irnos toda la velocidad del chiste fácil, Mónica, hablar con de que viene muy rápido. No sé si es muy rápido, que va muy rápido, lo ha demostrado este año su campeón del mundo de los europeos, popularmente hubiera una de estas veces. Ahora el equipo respetando el partido, ¿no? Sí, bueno, acabo de llegar en el evento y he ido corriendo con un amigo aquí a ver a la plaza. Y disfrutando ha sido los goles de penalti, esperemos que la semana invita a los goles que no sean de penalti, pero bueno, lo importante es ganar el partido y llevar a los 3 puntos. Yo creo que es muy difícil llevar a cabo un juego, sobre todo los títulos que se consiguen a la temporada de la liga, pero creo que ahora el entrenador está manteniendo el nivel, tiene mucho partido, es un juego diferente, pero bueno, siempre siendo la esencia de clase del jugador también es un personaje de la temporada, muy orgulloso de la Pues sin más de el Messi, sabes que es una de las que nunca en su sitio todo el mundo para 15 días. En principio sí, la verdad es que tuve suerte, tengo muchos esfuerzos a los compañeros y tiene muchos eventos y estas últimas semanas eventos y de compromisos. Vacaciones que la primavera como no es tan fuerte y tan exigente como la temporada, pero es el campeonato más difícil de
transmisiones y son locales habilitados para la limpieza. Estos locales están identificados con el distintivo de Marcos, una ventana profunda dentro de un círculo. Si quieres disfrutar del mejor deporte del HD, controlar el ritmo de la masa, lo que más te gusta, necesitas. Además, ahora lo puedes contratar. Estas son las 5,60 euros. Están ahí todos los protagonistas preparados para que arranque el partido de risa, de animal, de mucha conversación, de fútbol, y no sé, que todo esto que arrancaba este segundo periodo, la temperatura que ha ido cayendo, empieza a notarse la humedad en el marcador 2-0 contundente para el Fútbol Club Barcelona, con la pelota que ganaba. Vamos a ver qué reserva el equipo de Antaran para el segundo periodo. Vamos a ver también si el Barça quiere seguir apretando el ritmo del partido, mostrarse delante a Pinto, que era de los goles hoy. Va a seguir Pichi, pero el trabajo de León, efectivamente no ha hecho trabajar a Pinto, es ver confianza porque lo va a jugar en los partidos, cosa que no había hasta el momento. No recuerdo más que el equipo de Barcelona aquí ha sido muy buena persona y tener la responsabilidad de jugar en sí y clasificación otra vez. Recuerden que aquí el 22 de diciembre, cuando se toma el respiro a la competición, el Barça tiene por delante partidos, 4 de Liga, 2 de Champions, dos que son campeones ante el Cartagena, ahora todo el completamente el proceso de recuperación de Víctor Valdés, como director, pero que habla de este equipo, Víctor, el trabajo ahora intensivo. Dos veces seguidas me toca que sea ahora, tío. Una partida, parece que le gusta yo juego bien fresco, tío. Luego tengo 25 amigos y miro partido desmentalizado. Y ahora, por ejemplo, que está bueno. Y ya me digo una responsabilidad cada vez más asimilada por parte de cada producto de la cartera del Fútbol Club Barcelona. La duda que genera en su foro interno esas dudas que no manifestaba respecto al pasado, pero para realidad sus ambiciones y es que evidentemente seguro se va a estebanar sobre 3 minutos, podríamos que se queja también de
lance anterior a Mateo Damón. Se va a caer el jugador del Barça de la Gavi. Se ve Granada, Bilbao y Busquets. En el fútbol de Barcelona. Alexis, hecho 3 bicicletas y vamos a ganar terminó viéndose solo el balón de Moncada. Impropias. De su categoría, sobre todo de su instinto clarísima de gol, prácticamente controlar sin capacidad de segunda acción, sin tiro, con el cuarto palo como se dice, pero todas las que ganan para el juego del Barça. Muy buena incorporación de Martín Montoro. Van ahí en ese terreno dividido entre portero, defensa. Otra vez el ojo detenido. Cuarta clara ya de Llano. Deja el millón que sea Piñacate. Quien saque esa falta. Tenido cerca el tercero Barça. Corre Piqué. Y Quique está sufriendo cuando le llevan hacia la banda a los jugadores del Granada. Piqué. Lyon, que no es un mechado de virtudes técnicas, le deja la pelota a Pitti, creo que me deja correr, ya Montoya en la córner. Sin ánimo de ser reiterativo, si bien no funciona nada, pero brilla más y las sensaciones que transmite son más incisivas, mucho más peligrosos. Avanzar Juan Brito, sube usted el remate. Problemas de decisiones del fútbol nacional, Alexis en una carrera. Una obligada que toca. Compatriota que va a levantar el balón fuera. Sacar Martín Montoya. Bartra, Gerard Piqué. Cesc Fábregas. Luego llega Piqué. Adriano. Bilbao, para Fábregas. Marcos. La libertad de la que nos advertía desde el principio. Ficha Alonso, su movilidad. Falta. Regio. Resalta las faltas que sufre. Y se deja llevar también porque también ha sido Recio Busquets. Debe sorprenderle con la presión, hay más agresión para él, pero consigue la es el Fábregas. Mario Fábregas llega a Piqué. Provoca un bajón de tensión en el fútbol del Barcelona, dejando de ser más exactos, maneja la Granada, consigue el momento de la respuesta. Hay Andrés Iniesta, dos talentos de mezclan a la perfección un narrador. No tengo una voz que imita la falta. Pedro Iniesta y lo que se perdió el partido de Granada, sí. Saque de esquina y va a interesarse por Iturra. Saque con la primera de golpe en el tobillo. Inmediato.
a su equipo. Vamos a ver si puede llegar a Pedro, lo bote y el balón para Roberto. Y que y esta tiene introducido el balón hace que al final se pueda Neymar. Vale, que está pegada ahí. Esa pérdida anterior de la ahí Santi Torrich. Visión de Andrés Iniesta unido a su habilidad. También tiene que... Mario tiene dos también. Si Mario pierde, tienes más. Mario tiene dos. Si Mario pierde, tienes más carta. Ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, voy a ir a hacer unas compras. Gracias.
ver con el partido de hoy de España y el ya pensando en el próximo piso de Granada, que será muy malo, sin que se vea que tenga las se ha descontado y yo no sé si ha probado una liga o no, seguro que sí. Después de jugar con su selección, está arriesgando, demostrando el repertorio malísimo, pero un asunto de confianza. Una visión de Adriano como detrás Adriano Pitti se va a levantar pero apoyado Andrito sus hombres también de trabajo que antes
llegaba igual a Messi a la misma fase, pero después de la primera liga. Realmente te dicen que cuando no sea una puerta que tirar la pata a los dos, Alexis ha conseguido ganarse el seguidor de Trabaja de esa Neymar se va a poner de que vaya bien, no llega la ayuda de Federico, la pisada encargada de los compañeros que quieren probar algo que el partido se quiere darse una pequeña satisfacción en ello. Raimi, Roma, Pedro, el oeste del derecho. Neymar, Neymar del izquierdo y Fábregas. El partido son el camerunés jugando con Iniesta, tiene ahí un punto para avanzar y no desperdicia de su misma y mucho menos entra por el centro tímido por parte de Pedro. Vista el rendimiento de los experimentados en el pasado curso, hablaba de goles. Ha sido así a medida en la que aún se puede esperar al encargado. Crítico que estaba cerrado en su partido, pero que se esperaba que fuese el gol titular. Los pocos goles que marcó Liga en la pasada temporada, que era el más titular de todos los delanteros, destacaba por su cierto goleador como
Darío Luna, la Rimada y Fran Canamón. Eso lo hablamos tú Te doy 50, te doy 50, sigues ahí, parece un cajero muy y se vacía todo. Papá, aquí no está, mira, Ya esto queda matado. Hostia, Se va a morir montaña, así que hígado.
esa biblioteca y el cuartel que se va arriba, esto que va a jugar con el Pedro, que ya puede sentir el momento. Sí, ya te vi yo ahí un día. Ese ranking con 11 años de servicio de estudios.
Bien. Vas a 3 triples, joder, si pones 3 de paladar, es que la armó. O sea, es posible desviar. Bueno, vale, sí, pero bueno, da igual, entiendo la pipa al medio, te queda el ángulo para bajar la red. Yo es que ni la bajo, tío, la arrimo aquí, tío, y el juego está aquí, la mía. Bueno, porque vas a estar complicado, luego te tapas aquí detrás y ya. Paso. Sobre todo tan claro que la hacemos entre los tres. Sí. Pues si te trabajo, tío, ahora es más difícil buscar la ángulo para salir. Y verde allí, negro allí, y no allí, sí. Fácil. Lo va a hacer igual, pero bueno, yo creo que le va a dar mucho para Creo que es 4. que la hermosa tenía un poco de ángulo, se le pasó un poco y yo vi que estaba pues llamar a mi padre para decirle ¿qué me estás diciendo ahora? Segunda bola, o sea, segunda bola no, primera bola. Tu objetivo es dejar a Blanca en el centro de la mesa. Que tiró a la 3 en vez de a la 2. Y Rimada se le va a decir, le ofreció la mano, pero después que la mano metió el palo. No, Rimada es de más con eso, tío. Rimada, tío, no sé qué me pasó. Se movía.
Es muy diferente a la bola de prácticamente una persona que meta y que te pasa un palo.